Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy os traigo mis lecturas de diciembre, por fin. ¿Quieres saber qué he leído? Pues quédate. Ay, hola lectores, ¿cómo estáis? Pues nada, la hermana de la niña se ha ido a Marruecos y yo he decidido tunearme, porque como yo no me he podido ir a Marruecos, pues yo por lo menos me tuneo y ya está. Que está teniendo un pedazo de viaje, que envidia cochina está teniendo la niña, envidia cochina. Pero oye, bueno, vamos a ver qué nos cuenta de sus lecturas de diciembre. He de decir, que me parece una estrategia de marketing bastante buena esto de no contarlo todo e ir haciendo capitulitos. Buena estrategia, neni. Como os he contado en vídeos anteriores, no quiero hacer ahora mis wrap-ups, o sea, mis lecturas del mes, con todos los libros que he leído, porque luego no puedo hacer especiales sin hacer libros que ya os haya traído. Así que os voy a enseñar algunos de los libros que he leído en diciembre. No sé exactamente cuántos fueron, no sé si fueron 7 libros, 8 libros, bueno, seguramente dejaré por aquí los libros que he leído en diciembre y os voy a enseñar algunos de ellos. Algunos de ellos ya no los tengo, uno porque era un préstamo y otro porque se los he prestado a mi madre, con lo cual los tiene ella, pero os voy a contar algunas de las lecturas que he tenido. Voy a arrancar con una lectura que ya os he enseñado entre mis mejores lecturas del año, por lo tanto no me voy a alargar demasiado con ella, que es Hamlet. Hamlet lo he leído junto con el grupo de lectura que tengo dentro del colegio, un grupo de profesoras y profesores que decidimos unirnos para leer, y cada mes propone una persona. Yo propuse en su momento Los Ingratos y esta ha sido la segunda lectura que hemos propuesto, que es Hamlet, de la que yo había oído hablar muy bien y que Laura de Lau by the Sea me animó muchísimo a comprarme. Es una lectura que, como os dije en el libro de mejores lecturas del año, por eso está ahí, disfruté bastante. No quiero decir mucho porque he visto por ahí de qué va la lectura y la verdad es que creo que rompe bastante la experiencia de lo que es leer el libro, pero básicamente tenemos a una mujer que es Agnes, que es una mujer que parece fuera de su tiempo, muy conectada con la naturaleza, que vive una infancia un tanto peculiar y que acaba casada con un chico que es un profesor de latín, del que se enamora, se casan, etc. La historia está, bueno, no sé si se casan, viven juntos. La historia está contada a dos tiempos, en el tiempo presente, en el que vemos a Agnes con sus hijos, viviendo en casa de sus suegros, y la historia en el pasado, en el que vemos a una Agnes más joven. Tiene dos partes, una primera parte en la que nos va a ir narrando su vida diaria en la Inglaterra de Shakespeare, con toda cómo eran las relaciones, cómo eran las casas, cómo era el día a día, etc. Y por otro lado vamos a tener una segunda parte, que es una segunda parte más introspectiva, es una segunda parte más centrado en un hecho que va a ocurrir en la vida de Agnes, que va a marcar toda su trayectoria, y vamos a ir viendo esas dos partes. La segunda parte me pareció muy bonita, muy lírica, muy honda, muy profunda. Tiene unos personajes muy bien narrados, o sea, muy bien descritos, muy bien desarrollados. A mí el personaje de Agnes me ha parecido absolutamente maravilloso. Es un personaje del que me he enamorado. Este libro, lo único que a mí me pasó es que al inicio no sabía muy bien por dónde iba y me costó un poco engancharme. Por eso no llegó a estar quizá en el top de las lecturas. Me costó engancharme, como os digo al principio, porque es cierto que es una novela muy descriptiva, muy hermosa. Parece que no está ocurriendo nada, parece que no pasa nada. Yo creo que hay que meterse dentro de su forma narrativa y disfrutar de esa forma narrativa, y las cosas irán fluyendo poco a poco. Y como os digo, es un libro que para mí se ha quedado en mi top 10 de lecturas del año, con lo cual lo recomiendo mucho. Segundo libro que recomiendo mucho y que tiene mi madre y que no tengo por aquí son Las Gratitudes. Las Gratitudes es mi primer contacto con la autora. Es un libro muy finito pero muy profundo, que nos cuenta la historia de tres personajes. Una señora mayor que va teniendo dificultades con el lenguaje y ella en el pasado pues se dedicaba al mundo de las palabras, al mundo editorial. La niña que acoge,
que detecta que algo le está ocurriendo y le ayuda a pasar por todo ese trance, y además el cuidador de la residencia donde ella va a estar, porque tiene problemas de expresión por una, no sé si llamarla enfermedad o condición, que se llama afasia. La afasia básicamente lo que vas es siendo incapaz de decir las palabras, o utilizar las palabras que tú quieres emplear en los contextos en los que van, en los que tendrían que utilizarse, y poco a poco pues vas perdiendo esta capacidad de comunicar, porque tienes la idea pero no tienes la palabra que lo describe. Las gratitudes, como su nombre indica, es un libro que habla de dar las gracias, de la importancia de agradecer en el momento y no dejarlo para después, porque igual después ya no hay tiempo, y de agradecer realmente aquellas cosas que nos han cambiado la vida, que han sido muy significativas y que han sido muy importantes para nosotros. Las gratitudes se coló en mi top 5 de lecturas del año pasado, y la verdad es que recomiendo muchísimo ese libro, y creo que voy a seguir leyendo más de la autora, porque realmente me ha gustado mucho su forma de escribir, me ha gustado cómo desarrolla los personajes y me ha gustado mucho compartirlo con el corrillo. Poco se habla de la labor que hace esta niña de biblioteca pública, porque entre lo que recomienda, entre la criba que hace a la gente que le veis que bien está, que para eso es un servicio social, y los libros que le presta a su madre, aunque su madre debe decir que también le presta libros a ella y que de vez en cuando le da unos dineritos para que se compre libros, que bienvenidos sean, porque es que si no, madre mía, esta niña, la huchita, la huchita. El tercer libro del que os vengo a hablar es La tetería de la felicidad, de Manuela Inusa. Es un libro que me prestó Laia, de hecho tengo el segundo aquí. En todos los lugares donde vosotros miréis, parece ser que este libro te dicen que es el segundo que tienes que leer. Pero me ha confirmado Laia, que ella se los ha leído todo, que si te lees en el orden en que te dicen en la editorial que lo tienes que leer, te comes un buen spoiler de este libro. Tenemos a una calle, la calle de Valerie Lane, que está basada en una señora que daba acogida a todo el mundo, que era una persona muy buena, etcétera. Y hay una serie de negocios peculiares con cada una de mujeres jóvenes, cada uno regentado por mujeres jóvenes, de un anticuario, una tetería, una tienda de chocolates, una tienda de lanas o de tejer. No recuerdo muy bien todos los negocios que había, pero el caso es que entre ellas se va formando una relación, tanto entre ellas como con las personas del barrio. Van a ir decorando sus escaparates y la calle con flores, de formas distintas según las épocas del año, y pretenden tener ese espíritu de conocer al cliente, de ser cercanos, de ayudar al prójimo, de reunirse y de ayudarse entre sí. Todo esto se entremezcla con un crush de la protagonista, que ella tiene una tetería y desde el momento uno pues se ve que está loca por el chico que le lleva el té, con el que compra el té y tal, y tiene esta parte romántica también pues que se va desarrollando dentro de la historia. Es una novela que yo me he leído bastante rápido, que además he disfrutado. Sí es cierto que tiene un toque quizá extrañoño que yo tolero regular, pero aún así, o sea, tiene este toque ñoño que estoy con el ojo así leyéndolo como diciendo ¿en serio? Pero por otro lado no podía dejar de leerlo. O sea, yo quería saber qué pasaba con ese crush tan infantil, quería saber qué pasaba con esta niña, que es que no es que sea patosa tipo comedia romántica, es que parece que tiene 13 años y se enamora por primera vez, y por lo que luego nos va contando la historia, pues no, esta chica tiene su pasado, pero vamos, que es que parecía, ya os digo, o sea, una niña de 11 años que se enamora por primera vez y le da vergüenza mirarle, hablarle, y vale, yo entiendo que esas fases del enamoramiento pasan siempre, pero en serio, o sea, era bastante infantil el personaje principal. No obstante, es una historia que he disfrutado, y también os digo que las relaciones entre las amigas pues era un poquito todo ideal de la muerte, y pues a veces un poquito Mr. Wonderful todo. Pero como os digo, o sea, todos estos peros que le pongo, y yo leyendo porque quería leer ese tipo de historia. O sea, que por un lado me ha parecido pues eso, ñoñeta, pero por otro lado enganchada al ñoñerismo lo más grande. Y vamos, que me voy a leer la segunda y ya, luego ya la tercera y la cuarta ya veremos, ¿no? Pero vamos, si me pasa igual, que aunque me parezca ñoña me engancha, pues me leeré las 4, vamos. Tengo una aquí y las otras 2, si me las presta Laia, que seguro que sí, pues también me las leeré.
He dejado fuera del libro unos thrillers que me han gustado mucho, que de hecho van a ir entre los mejores thrillers del año. Y por eso no os los voy a enseñar. Lo digo porque va a parecer que en este vídeo he tenido lecturas muy buenas, las Gratitudes Hamnet, que han ido a mi top 10 del año. He tenido una lectura bastante entretenida, pero bueno, sin más, que es La tetería de la felicidad. Y ahora os traigo dos libros que me han dejado un poco, quizás yo creo que esperaba bastante más de ellos. Uno de ellos es uno que votasteis y que fue Mujeres de Negro de Josefina Aldecoa. Es el segundo que va después de Historia de una maestra, y en este caso nos encontramos a los mismos personajes. Una vez pasada la guerra, se sitúa al inicio de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, no es spoiler para nadie, la ganan el bando nacional, y los que eran republicanos pues empiezan a ser en muchos lugares represaliados. Entre otras cosas, ella no puede ejercer de maestra en el nuevo régimen. Entonces, como no quiere comulgar con el nuevo régimen que se ha generado en España, conoce a alguien y migra a México. Y lo que vamos a ver es a estas dos personajes, la madre y la hija, que van a México, un país que es muy distinto, en unas circunstancias muy diferentes, pero que tiene en cierto modo algunos de los mismos problemas que tiene España, que es por ejemplo el analfabetismo, la falta de acceso a la educación, los roles masculinos y femeninos, la diferencia de riquezas, etcétera, y nos va a contar un poco esa historia. La primera parte es guerra civil, segunda parte va a ser exilio, y tercera parte va a ser un regreso a España de parte de la hija, que pues básicamente quiere estudiar una carrera universitaria y quiere ver España con sus propios ojos, porque tiene una memoria de España basada en las vivencias de su madre, en ella desde muy pequeña y en lo que la gente le cuenta de España, pero en cierto modo ella no se siente mexicana, pero tampoco se siente española. Quiere volver a España para vivir su propia versión de lo que es el país. Quiere descubrir si esa España tan oscura que su madre narra es una España en cierto modo recuperable, ¿no? Que puede tener un futuro próspero y un futuro interesante. Y el libro está estructurado en esas tres partes. No es un libro en el que la trama en sí importe mucho, por eso estoy diciendo en qué tres partes está estructurado. Yo creo que lo importante son las relaciones que se establecen entre la madre y la hija, cómo reflexiona sobre todo la hija respecto al concepto de la identidad, cómo descubrir mi propia identidad a veces puede entrar en conflicto con la visión que tiene mi madre del país que les vio nacer a los dos y del futuro de ese país, etcétera, etcétera. Habla de un montón de cosas, ¿no? Duelo en el sentido más amplio, duelo entendido como duelo por un país, duelo por una patria, duelo por un lugar que tú abandonas y que dejas. Me ha gustado, pero aún así le he puesto 3 estrellas. ¿Por qué le he puesto 3 estrellas? Porque es cierto que no es un libro demasiado extenso, no llega ni a las 200 páginas, y aunque me ha interesado, me ha aburrido en otras partes. No obstante, como os digo, es un libro que me ha llevado a muchas reflexiones, me ha llevado a pensar bastante, me ha llevado a analizar toda esa cuestión, como os digo, de identidad y de duelo por una patria perdida. Y me ha gustado mucho ver ese enfoque, y probablemente me haga con el tercero. Lo que pasa que no sé cuál es el tercero, no recuerdo cuál es el tercero de esta serie, pero bueno, buscaré cuál es el tercero de la serie, si alguien lo sabe que me lo diga, y intentaré conseguirlo. Yo creo que ya no los publican, o sea que seguramente tendré que intentar conseguirlos de segunda mano, pero bueno, bien. Como os digo, recomendable, pero me ha aburrido a ratos. Mujeres de Negro, alegre no parece, pero oye, la niña bien que ha hablado de él, o sea, que ni tan mal, le pone 3 estrellitas, pero luego chucu, chucu. Mira, yo he de decir que eso del duelo por la patria me ha parecido muy buena frase. Otro de los libros que se me ha quedado un poco ha sido El misterio de la bala perdida de Richard Osman. Yo os he recomendado El Club del Crimen del Jueves en distintas ocasiones. De hecho, los 2 primeros me gustaron mucho. He de decir que fundamentalmente el primero, pero el segundo me divertí muchísimo. No. A ver, me lo leo y me entretengo, paso páginas, veo a los personajes y todo eso,
pero me ha parecido un libro más de relleno, me ha parecido un libro más de estoy en la cresta de la ola, voy a seguir explotando a estos personajes, etcétera, etcétera, pero me ha faltado frescura, me ha faltado interés por el libro, me ha faltado ritmo, me ha faltado meterme en la historia. Entonces realmente me parece totalmente prescindible. Sí es cierto que ahonda más en lo que son los personajes, sus historias personales, etcétera, y deja quizá un poquito más de lado lo que es la parte de crimen, que está bien, pero creo que hace que pierda ritmo. Aparecen personajes nuevos que sí me han gustado, los personajes nuevos, ¿no? Como las nuevas incorporaciones a la pandilla, esa parte sí me ha gustado, ¿no? Y hace unas reflexiones sobre la vejez y cómo te vas dejando de hacer cosas que te gustan y cómo vas dejando de hacer de ser tú mismo y de hacer las cosas que solías disfrutar antes, quizás porque ya no tienes nadie con quien hacerlas, porque la gente de tu alrededor pues empieza a faltar y junto con esas personas tú vas perdiendo tus hábitos. Esa parte me ha gustado bastante, pero como os digo, me ha parecido bastante de relleno esta tercera parte. Creo que se pueden disfrutar muy bien las dos primeras, incluso la primera, y esta tercera no creo que sea muy necesaria. Si sale una cuarta yo me la leeré, vamos a ser claros, o sea, yo me la leeré porque me han gustado estos ancianos y estoy enganchada a estos ancianos, pero sí creo que está quizá explotando un poquito la gallina de los huevos de oro. Y no, me quedan un 3 estrellas, ya os digo, o sea, no me parece un libro malo, me parece un libro entretenido, pero tampoco me parece un libro para recomendar. La pasión de esta niña por estos viejitos, como ella dice, por estos ancianos, la verdad es que yo creo que ella se imagina así de mayor, ¿no? Resolviendo crímenes, ahí investigando, como vieja del visillo, una Miss Marple con un poquito más de estilo, pero vamos, una Miss Marple cualquiera. Yo creo que ella se ve. Y por último os traigo lo que ha sido casi un proyecto de vida. Los Miserables de Víctor Hugo. Aquí los dos tomos, que en esta edición, que la edición es cierto que es maravillosa y la traducción está muy bien, y no voy a estar así con los libros porque me voy a crear una luxación en el hombro. 1600 páginas más o menos de historia y leídas a largo plazo. Esta historia la estaba leyendo Esther y Reading con Evita de Evita Lecturitas y otro grupo nutrido de personas que fueron descolgándose de la lectura porque la lectura no era para ellos. Me convencieron para leerlo después de mi vídeo de los clásicos que quiero leer y me mandó Esther los libros y empezamos a leerlos. Yo me puse al día con ellos y empezamos a leer muy poco a poco. Entró también Noelia, de Leyendo Libros con Noelia. Uy, que estoy da tonta, bueno, da igual. El caso es que, pues bueno, entramos en la lectura y fuimos leyendo muy poquito a poco, pues unas 100 páginas cada 15 días, porque era un libro pues que, bueno, queríamos disfrutar, etcétera, etcétera. Al final, afortunadamente, le metimos un acelerón y yo dije, yo no acabo el 2022 sin haberme leído este libro y ya fue una cuestión de cabezonería. No me ha gustado, os lo avanzo ya. Voy a desgranar un poquito más los motivos, las razones y os voy a argumentar por qué. A ver, yo no dudo de la capacidad literaria de Víctor Hugo. De hecho, me parece que tiene una forma de escribir maravillosa. Creo que retrata a los personajes de una forma... Es un analista de la mente, de las almas de las personas maravilloso. Creo que tiene una forma de describirte a los personajes muy completa por cómo son físicamente, cómo visten, cómo hablan, etcétera. Les sitúa y les da un contexto y un volumen, digamos, un volumen como personaje. O sea, es un personaje realmente bien construido, un personaje redondo, unos personajes muy bien llevados y con un desarrollo muy coherente a lo largo de la historia. Creo que es un gran analista de la sociedad de la época, creo que describe muy bien las tensiones por las que estaba pasando la sociedad del siglo XIX, en concreto en Francia, las contradicciones que había entre un mundo nuevo que se presentaba a través de las revoluciones y el mundo que quería conservar la esencia del pasado y cómo entraban en conflicto estas nuevas visiones. Creo que retrata maravillosamente la crisis que genera la industrialización
el cambio de la visión de qué es ser una persona noble, qué es ser una persona buena, y hace un análisis moral también de la sociedad, de la justicia, de la pobreza, muy rico porque no hace dicotomías necesariamente. Y presenta unos personajes, como os digo, en toda su amplitud. Pero pese a que yo valoro todas estas características del libro y que valoro el libro en su contexto y el libro entiendo que sea un clásico, no ha sido un libro para mí. ¿Por qué? Porque yo distingo tres partes fundamentales dentro del libro. Una parte es la parte que nosotros hemos visto en los musicales y en las películas, que es la historia de Jean Valjean, de Fantine, de Marius, etc., de Cosette, etc. Esa historia a mí me mantenía interesada, pero está intercalada con otros dos libros que se intercalan entre sí. O sea, es como que va alternando estas tres historias entre ellas. ¿Cuál es una de las historias? Una de las historias es la historia de Francia revolucionaria y prerevolucionaria y postrevolucionaria con pelos y señales. Este libro está dividido en volúmenes, en libros, en capítulos, etc. Y un libro entero es Waterloo. Y se puede pasar 100 y pico páginas hablándote de Waterloo. Yo a mí esas partes me interesaban entre 0 y menos 500.000. O sea, porque que si el ejército cruzaba la colina, que si había una casa que se había derruido, que si dentro de la casa había un hueco donde habían guardado un tesoro, pues es que me da igual. Yo perdía todo el interés por la historia y desconectaba total, porque aunque yo sea profesora de historia y me gusta la historia, yo no quiero leer crónica. La crónica me aburre soberanamente y no me interesa lo más mínimo. Y me paso 100 páginas hablándote de la batalla de Waterloo para que al final del libro un señor le robe la cartera a otro y haya dos personajes que van a conectar 500 páginas después. Tercer libro es una parte de visión moral del mundo de Víctor Hugo. Y esas partes, dentro de que me sacaban de la historia igual, me han interesado más. Por ejemplo, tiene un fragmento donde habla de la prostitución como una de las esclavitudes modernas, que eso tú lo publicas en un periódico hoy en día y es un artículo de actualidad. O sea, creo que hace un análisis social de las injusticias, de la pobreza, de la miseria, del acceso a la educación, etcétera. Sí es cierto que muy desgranadito, muy explicadito para la población, supongo, de la época, para que vean su concepto moral, pero que siguen teniendo una rabiosa actualidad en muchos sentidos. Pero claro, ¿qué me pasaba? La historia principal, intercalada con la crónica histórica y con la moralina de la visión del mundo, pues es que al final yo acababa harta de todas, y cuando llegaba a la historia principal es que ya me caían mal hasta los personajes, porque me había tragado 300 páginas de cosas que no me interesaban y yo estaba de Los Miserables de Víctor Hugo y de todo lo que rodeaba a la historia hasta aquí. Entonces ya lo terminé por cabezona que soy, porque nos pusimos ahí como si no hubiera mañana, esto no va a poder con nosotras. Pero de verdad, o sea, me ha costado alegría vital este libro. O sea, este libro se ha llevado parte de mi alegría vital durante el tiempo que yo lo he estado leyendo, y por lo que os digo, porque no es necesario escribir 3 libros en uno. No es necesario, o a mí no me lo ha resultado. A todas aquellas personas que es vuestro clásico favorito, pues me parece correctísimo, porque para gustos los libros. Pero desde luego, vamos, tendrán que pasar batallas de Waterloo de 800 páginas antes de que yo vuelva a leer al señor Víctor Hugo, porque creo que he tenido Víctor Hugo para una vida. Ay, nena, es de primero de marketing de YouTube que una no critica los clásicos. Los clásicos, te gusten o no te gusten, tú dices que sí. No vengas aquí a decir que no te gusta, porque seguro que sale algún ofendidito, seguro. Es que siempre con los clásicos sale alguno, siempre.
Pues como os digo, estas han sido algunas de mis lecturas de diciembre, algunas otras os las iré trayendo salteadas. Y en el próximo vídeo de la semana que viene, que creo que es el último ya de enero, os voy a hacer recomendaciones para leer en febrero, porque en febrero, bajo la iniciativa de ¿Quién te lo ha dicho?, de Little February, vamos a hacer lectura de libros cortos, que siempre los vamos dejando abandonados y es una forma muy buena, además, de ir bajando pendientes. Os iré trayendo algunas recomendaciones. Por mí nada más, os deseo una muy feliz semana y no os sintáis ofendidos por Los Miserables, que yo no sé por qué los clásicos ofenden. Son opiniones personales, así que feliz semana. Pues mira, ni tan mal, un vídeo ahí un poquito más corto, porque es cierto que estos últimos te estaban quedando un poquito largos. Y te voy a decir una cosa, nena, tú mucho hablas de las gratitudes, que lo has nombrado hace ya, pero a mí no me agradeces, jamás me agradeces que yo diga todos los días que le follow, que le like, que subscribe y que si queréis más contenido, pues ya sabéis, que os vayáis a Instagram, que os vayáis a estas cositas, no de gente más moderna, y que esta niña pues está ahí dándolo todo también y contándoos más al día y hasta de vez en cuando sube stories, que tampoco os creáis que se prodiga mucho, pero oye, mira, ahí anda ella. Y por mí nada más, yo os deseo muy buena semana, yo deseando irme de viaje, pero pues no puede una estar de viaje todo el día, así que aquí estaré editando vídeos. Y por mí nada más, chao lectores, besitos.